Recién les estaba contando esto, de que en la página web les subí un video hace un ratito, en la clase 8, que es un video de cierre de la unidad 3. Ya con estos textos ya los estamos terminando a partir de la semana, nosotros la semana que viene, pero a partir de mañana o pasado ya va a estar subida la clase 9, que tiene los primeros contenidos de la unidad 4, que es la última unidad. Les mandé hace un rato también la consigna del trabajo de cierre de la unidad 3, que la tienen que entregar la semana que viene. El miércoles que viene la tienen que mandar. Pueden mandarla antes, pueden incluso mandarla después de la clase que tengamos por si tienen dudas. Me pueden escribir si en el medio, cuando vean la consigna, igual ahora si hacemos un ratito la podemos revisar. Si tienen dudas me escriben. No es una consigna mucho más complicada de lo que venimos trabajando, y creo que en general no han tenido muchas dificultades para resolver los trabajos. Lo que sí tienen un texto, que es el que tienen que analizar, que es un poco más largo que el de Barsky, es un trabajo de Hijos, que es sobre feminismo, deporte, bueno, nada, tienen que leer, es súper interesante, pero creo que a esta altura de la carrera y con los materiales que venimos trabajando no van a tener mayor inconveniente para resolverlo. Una de las cosas que quiero aclararles, que tiene que ver con las consignas, ustedes ya están en una altura de la carrera en la cual yo no les voy a corregir como a un estudiante de primer año, digamos. Hay cosas que a esta altura de la carrera no las podemos dejar pasar, que tiene que ver con la forma de escritura, que tiene que ver con la redacción, que tiene que ver con cómo se expresan. Entonces por ahí van a ver que yo corrijo desde palabras repetidas hasta frases mal escritas, y trato de respetar el estilo de cada uno, pero hay veces cuando hay cosas que son cosas que no son coherentes o que no hay concordancia en lo que están diciendo, yo necesariamente se los tengo que marcar, porque básicamente están en una altura de la carrera que no puedo dejarlo pasar. Si bien yo cuando doy clases en primer año también marco esas cosas, me parece que cuando están tan cerca de terminar la carrera o de recibirse, es mucho más importante marcárselo, porque dentro de nada posiblemente estén trabajando o haciendo prácticas profesionales, y ustedes de alguna manera van a ser la cara de la facultad. Entonces, para mí es re importante poder marcarles esas cosas. Dicho esto, hoy vamos a trabajar dos textos, que es el que había quedado de la semana pasada, que tuvimos un desencuentro con los enlaces de conexión, que es el de Williams, y vamos a abordar algunas cuestiones del texto de Barbero. Estos dos textos básicamente nos permiten problematizar lo que son las culturas populares, y creo que nos brindan herramientas importantísimas para poder pensar las prácticas deportivas. No sé si alguno de ustedes ya pudo revisar el texto de Williams, pero hay algunas cosas que me parece que es importantísimo rescatar del texto de Williams. Lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con el concepto de hegemonía. Si alguno tiene a mano en la computadora o impreso el texto, quiero retomar una parte específica del texto, porque en general, cuando nosotros preguntamos qué es la hegemonía, todos dan una definición que está en la primera parte del texto, y eso no es la hegemonía. Entonces, quiero que nos sentemos con el texto, que lo miremos, y quiero que ustedes puedan entender qué es lo que estamos trabajando cuando hablamos de hegemonía, ¿no? Porque eso les va a permitir entender por qué vemos el concepto de hegemonía en comunicación. Yo lo voy a abrir acá, a ver, un segundito que lo busco, y lo abrimos y lo vamos viendo en todo caso juntos. ¿Es lo del proceso? Tiene que ver con el proceso, exacto. Hay una parte en el texto de Williams que en general cuando ustedes, cuando preguntamos acerca de hegemonía, todos los estudiantes me hablan de la distinción entre dominio y hegemonía, el dominio como una instancia de negociación, porque en general muchos trabajamos o se plantea esta idea de
la hegemonía como una negociación de partes, como si las partes se sentaran a negociar. Y en realidad nosotros tenemos que entender que la hegemonía está vinculada a la idea de cultura y vinculada a la idea de comunicación. Esto último de la hegemonía vinculada a la idea de comunicación tiene que ver básicamente con acercamientos que les estamos dando desde el campo de la comunicación, pero la hegemonía es un modo de cultura. ¿Por qué? Porque la hegemonía de lo que da cuenta es de un conjunto de sentidos que representan a una determinada clase, que es la clase dominante. ¿Eso quiere decir que es la única cultura? No, porque como nosotros veníamos viendo cuando hablábamos de cultura, veíamos que la cultura, desde la perspectiva que veíamos de Geertz, tenía que ver con una urdimbre de significados, una red de significaciones, que es lo que hace que nos permite a nosotros mirar el mundo. Sin embargo, nosotros no miramos el mundo con todos los sentidos. Vamos a ver que en esa red de significados hay sentidos que son legítimos, que son hegemónicos, y otros sentidos que no son hegemónicos. Lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, estos sentidos que son hegemónicos, que son los ordenadores de la vida social de una determinada cultura, de una determinada comunidad, ¿cómo se construyen? ¿Por qué hay algunos sentidos que son legítimos y hay otros sentidos que no son legítimos? Y hay una parte, si voy muy rápido me dicen, y paramos y explicamos alguna parte que no se entienda. Pero hay una parte del texto que a mí me gustaría rescatar, que dice, es precisamente en este reconocimiento de la totalidad del proceso donde el concepto de hegemonía va más allá del concepto de ideología. Es esta relación entre el concepto de ideología y el concepto de hegemonía. ¿Por qué? Porque la hegemonía tiene que ver con algo vívido. Es decir, nosotros, en la vida, en el marco de la cultura, lo que tenemos es que entender que la hegemonía, o lo hegemónico, aparece como un proceso social vivido, y que es un proceso que organiza la vida en sociedad, pero lo que tiene de interesante es que ese proceso está atravesado por los valores de una determinada clase, que es la clase dominante. En ese sentido, creo que hay una parte que creo que es uno de los párrafos más importantes que tiene el texto, que es incluso en esa misma hoja donde estaba lo del proceso. No sé quién era la que había dicho lo del proceso, porque no vi que... Laura. Bueno, ahí, en esa misma hoja, de donde vos estás tomando esa definición, hay una parte que dice, es una perspectiva más general esta acepción de una ideología. Se aplica por medios abstractos a la verdadera conciencia, tanto de las clases dominantes como de las clases subordinadas. Una clase dominante tiene esta ideología en formas simples y relativamente puras. Una clase subordinada, en este sentido, no tiene sino una ideología como su conciencia. ¿Qué está queriendo decir acá? Por un lado, digamos, tiene que ver con esto que hablábamos recién. La clase dominante tiene lo que vamos a llamar los medios de producción simbólica. Ahora vamos a hacer un apartadito para poder explicar esto. ¿En qué se parece el concepto de hegemonía de Gramsci, que es el que retoma Williams, y en qué se aleja de Marx? Porque nosotros lo que vamos a decir es que el concepto de hegemonía de Gramsci viene de una línea del marxismo, ¿no? Pero lo que hace Gramsci es ir más allá de la propuesta del marxismo. Ustedes, no sé si en alguna materia lo vieron, si no lo podemos retomar ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando Marx hablaba de la idea de estructura y superestructura? Esta idea de que las condiciones materiales de existencia determinaban la mirada del mundo. Lo que va a decir Williams, retomando a Gramsci, es que esta idea de lo que planteaba Marx de la falsa conciencia, en realidad lo que implica, y que digamos Marx lo llamaba como dominación, y ahí es donde se separa Gramsci. Gramsci va a decir, bueno, no es dominación, en realidad lo que hay ahí es hegemonía. ¿Por qué? Porque para que hayan sentidos hegemónicos, hay sectores subalternos que los están reconociendo como propios. Pero la diferencia entre esa falsa conciencia y
la hegemonía tiene que ver con que en ese aceptar como propios hay una dimensión de los sectores subalternos que reconocen algo propio ahí. Por eso hablamos de la negociación. Esta negociación no implica que las partes se sientan y negocian en igualdad de condiciones o incluso de manera consciente. Lo que vamos a ver es que las clases dominantes le otorgan, y esto lo digo entre muchas comillas, ¿no? Le otorgan ciertos beneficios, o al menos las clases subalternas reconocen ciertos beneficios en legitimar ese orden. Yo les voy a poner un ejemplo que es el que pongo todos los años porque a mí me resulta muy claro para poder dar cuenta de cómo funciona la hegemonía. Todos conocen, si no lo conocen más o menos lo explicamos, lo que es el proyecto nacional de la generación del 80, ¿no? La generación del 80, estoy hablando de 1880, ¿no? Esta idea de proyecto de país, que daba cuenta de un Estado-nación que además tenía como finalidad un proyecto a futuro de país, ¿no? De constituir la Argentina como un Estado nacional. Un Estado que necesitaba claramente de una población que haga la Argentina. Y esa población eran inmigrantes, básicamente. Eran, sobre todo las primeras olas de inmigrantes que venían a la Argentina, venían a hacer la Argentina, que era mano de obra que venían a trabajar y a construir la Argentina. En esa necesidad de construir la Argentina, había que construir una nacionalidad, por llamar, o algo que unifique a la población o a los argentinos. Uno de los pilares de ese proyecto nacional es la educación. El proyecto de Sarmiento, ¿no? De la educación laica, obligatoria, del guardapolvo blanco. ¿Qué era lo que incorporaban quienes se escolarizaban? Incorporaban una lengua, porque, a ver, en la escuela uno trabajaba el castellano, el español, es decir, incorporaban la lengua del lugar donde estaban viviendo, y además incorporaban o aprendían una historia. Es decir, nuestra historia, la historia argentina, nosotros ¿dónde la aprendemos? Básicamente en la escuela, a ver, aprendemos el calendario escolar o una historia oficial. Bueno, por un lado, lo que ofrecía, nosotros podemos decir que la escuela era un modo de dominación. ¿Por qué? Porque lo que aprendía también era una mirada de las clases hegemónicas del mundo, una construcción del mundo y del Estado nacional construido desde las clases dominantes. Sin embargo, las clases subalternas reconocen y legitiman eso porque obtienen un beneficio ahí, que tiene que ver con la construcción de la posibilidad de la escala social, de la incorporación y la inserción dentro del país que estaban viviendo. Ustedes imagínense un italiano en 1880 que se baja de un barco con su familia y no tiene nada, y el Estado le está ofreciendo un espacio de inserción de sus hijos en el ámbito escolar. Miren si no hay negociación ahí. Sí, yo digamos, yo soy el tano que viene como inmigrante, en esa relación de, bueno, si yo vengo a hacer, digamos, yo hago la Argentina, yo pongo mi fuerza de trabajo, pero también obtengo un beneficio ahí, que tiene que ver con un beneficio material y simbólico de la posibilidad de insertar a sus hijos en el sistema educativo. ¿Se entiende esta lógica de negociación? ¿Cómo no es que las partes se sientan a negociar como si estuvieran negociando una paritaria? En realidad, esa negociación de legitimación de un determinado orden es porque los sectores subalternos obtienen o reconocen que obtienen un beneficio en ese vínculo, en esa tensión, que a veces es más fácil de reconocer, a veces es un poco más compleja. Claro, perdón, se puede decir que es como algo impuesto de un lado y aceptado del otro lado. No, a ver, no es aceptado, porque la idea de aceptación es como que a las clases subalternas no les queda otra. Y las clases subalternas legitiman ese orden porque entienden que tienen un beneficio.
Les voy a poner un ejemplo mucho más polémico, porque además de ser mucho más polémico, es mucho más reciente. Años 90. Neoliberalismo en Argentina. Obviamente yo estoy hablando ahora con el diario del lunes, ¿no? Digamos, durante los 90 se aplicaron en nuestro país políticas económicas altamente neoliberales, que dieron como resultado, viéndolo con el diario del lunes, la exclusión de un montón de sectores populares pobres, por decirlo, digamos, que llevó un montón de sectores a la pobreza. Sin embargo, esas políticas en ese momento tenían una legitimidad enorme. ¿Y saben por qué tenían una legitimidad enorme? Porque el dólar estaba a $1. Y porque históricamente el dólar había sido un problema. Y simbólicamente la relación $1, $1 era muy fuerte. Entonces, eso simbólico, y también material, porque a ver, hay un montón de gente que se benefició de esa relación 1 a 1, de esa devaluación que se hizo en los 90, y legitimaban. Chicos, a ver, no hace falta mucho para salir a la calle y escuchar a un montón de gente que dice, ah, no, pero en los 90 teníamos el dólar 1 a 1. Es decir, hay una dimensión simbólica que es fuertísima y que permite y que se hace que se legitime un orden que a priori pareciera que perjudica. Hoy, con el diario del lunes, lo que vemos es muchas veces cómo lo hegemónico funciona de una manera perversa. Pero tenemos un montón de ejemplos donde el resultado es bastante perverso, pero tenemos otros ejemplos, como este que yo les ponía de la educación obligatoria, laica y pública, donde no es perverso. Es decir, las dos partes estaban beneficiando. Durante los 90, las dos partes sentían que se beneficiaban independientemente de un montón de sectores que quedaban excluidos. Pero a ver, el funcionamiento de lo hegemónico, digamos, se da de esa manera. Por eso no decimos que es una dominación donde hay una relación de fuerza tan identificable. Es mucho más sutil el modo en que se construye la hegemonía. Y en este sentido, ahí sí me parece que es importante que nosotros veamos algunas cuestiones que nos señala Williams en torno a cómo se construye hegemonía. Por un lado, lo que nosotros vamos a ver es que si para Marx la dominación estaba dada por la propiedad de los medios de producción, para Williams y para Gramsci también, nosotros vamos a ver que la hegemonía la construyen quienes tienen los medios de producción simbólica. Y ahí Williams nos va a decir que hay 3 elementos que son los que de alguna manera construyen o son la base de la construcción de lo hegemónico. Por otro lado, lo que nosotros vamos a ver es que lo hegemónico no está anclado a una clase en términos de clase social en los modos más clásicos, ¿no? Sino vamos a entender que la clase social, la clase dominante, es una cuestión de relación. Y ahora lo vamos a ver más claro con los ejemplos. Estos 3 elementos que nos planteaba Williams, que son los que conforman la hegemonía o los sentidos hegemónicos, son las instituciones, las formaciones y las tradiciones. Tradiciones, instituciones y formaciones son los 3 elementos a través de los cuales se construye hegemonía. Cuando hablamos de tradiciones, lo que va a decir Williams, que no es cualquier tradición, es lo que él va a llamar la tradición selectiva, ¿no? ¿Y qué sería la tradición selectiva? Él va a decir, la tradición es algo del pasado que aparece en el presente como pasado. Ahora bien, la tradición selectiva es algo del pasado que aparece en el presente como presente mismo.
Es decir, es una tradición que tiene continuidad, pero que no representa algo del pasado, sino que es algo que está latente y vigente en el presente. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos que son que son fácil de entender esta idea de la tradición selectiva. 25 de mayo. Voy al acto de la escuela con mi hija y la llevo vestida de paisanita o de dama antigua. Esa es una tradición que sucede en todos los actos escolares, pero en la cual yo reconozco claramente que esa tradición es algo del pasado que aparece en el presente representando el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vestimos como paisanitos ni como dama antigua. Lo que hacemos en esa tradición es representar el pasado. Sin embargo, lo que sucede es que nosotros tenemos un montón de prácticas cotidianas en las cuales cierto orden del pasado aparece en el presente, a veces modificado, pero reproduciendo un orden que viene del pasado en el presente mismo. Les voy a poner un ejemplo que es lo más frívolo que encontré para ponerles este ejemplo, pero para que vean cómo es que se reproducen los sentidos. ¿Qué sucede en una fiesta de 15? ¿Todos fueron alguna vez a una fiesta de 15? Sí. Sí. El vals de los 15. El vals de los 15. Bueno, lo que sucede en la fiesta de 15 es que el padre presenta en sociedad a su hija, ¿no? ¿De dónde viene ese presentar a la hija en sociedad de los 15 años? Básicamente viene del pasado, en el cual el padre presentaba a su hija en sociedad para buscarle un marido, y la fiesta, cuanto más ostentosa era, daba cuenta de la mejor dote que tenía la hija para poder casarla. Hoy, a los 15 años, una chica ya está totalmente inserta en la sociedad, es decir, no necesita que el padre la presente en sociedad para buscarle un marido. Sin embargo, lo que estamos reproduciendo ahí es un orden patriarcal, donde la mujer, para poder hacer uso de su vida social, necesita de todos esos rituales en los cuales el padre la presenta en sociedad. ¿A dónde voy con esto? Podemos decir un montón de variaciones. Bueno, hay chicas que deciden no hacer su fiesta de 15, hay chicas que deciden irse de viaje, hay otros sentidos en torno a la fiesta. Sin embargo, esa idea de el hombre haciendo visible a su descendencia femenina para la presentación en sociedad, sigue estando muy fuerte. Y eso reproduce un orden hegemónico que tiene que ver, por ejemplo, con el patriarcado. Así podemos encontrar un montón de órdenes que vienen del pasado, aparecen en el presente como presente mismo. Porque, a ver, nosotros cuando vamos a una fiesta de 15, no simulamos, bueno, nos vamos a disfrazar de la Edad Media, en la cual, bueno, la Edad Media me estoy yendo muy atrás, en la modernidad donde había que presentar a una chica para casarla. Digamos, no estamos simulando eso. Sin embargo, es un orden muy fuerte. También podemos pensar con otro tipo de prácticas sociales, como el casarse de blanco, el matrimonio, que ya ahí nos estamos metiendo en el otro orden. Pero me parece que es importante que ustedes puedan entender esta lógica de la tradición selectiva como algo que viene del pasado, pero aparece en el presente como presente mismo, imponiendo un orden. Y nosotros no lo cuestionamos. Digamos, cuando nosotros vamos a una fiesta de 15, a lo sumo estaremos pensando qué nos vamos a poner, qué le vamos a regalar a la chica, pero no estamos pensando en qué orden estamos reproduciendo en nuestras prácticas cotidianas. ¿Profe? Sí. Sí, hay un ejemplo que me sonaba cuando mencionabas todo esto y que a mí me llamó muchísimo la atención, de esto de reproducir cosas sin tomar sentido, que en Santa Fe hasta hace muy poco tiempo, sobre todo en el interior, ¿no? En Santa Fe capital o en Rosario, en pueblos todavía los matrimonios, las personas antes de casarse tenían que someterse a un montón de estudios médicos para evaluar si tenían enfermedades de transmisión sexual. Cuando un periodista indagó por qué era esto, si era para preservar la salud de la población, que era lo que creía la gente que se lo hacía,
en realidad le dijeron que no, que era porque hace mucho tiempo esos exámenes se utilizaban para ver si la mujer efectivamente era virgen o no, porque si ya había tenido relaciones no se podía casar. En Exacto, bueno, hoy sigue... Claro, bueno, digamos, eso no pasa solamente en los pueblos, eso pasa en todos lados. Cuando vos te tenés que casar, no sé si alguno de ustedes se ha casado, pero cuando vos te casás, tenés que hacerte esos estudios. Hoy te dicen que es, por ejemplo, una de las cosas que te dicen es que si tenés HIV, por ejemplo, la persona, no es que no te vas a poder casar, pero las partes tienen que saber que la otra persona, como si previamente no hubieras tenido relaciones, por ejemplo. Pero sí, tiene que ver incluso con simbólicamente reproducir ese orden que tenía que ver con la virginidad de la mujer. Entonces, hay un montón de prácticas que nosotros tenemos, que incluso muchas veces no sabemos de dónde vienen, pero que en realidad lo que hacen es reproducir un orden dominante de un momento histórico del pasado, ¿no? Como este ejemplo que decía Laura, hay muchísimos. Después estaría bueno poder pensar cuántas tradiciones del pasado vienen, y es difícil, digamos, en el marco del deporte, no pensarlas. Estoy viendo ahora esto, por ejemplo, esto de las árbitros mujeres. En ningún lado estaba escrito que el árbitro tenía que ser varón, pero sin embargo es muy difícil que una mujer, digamos, hay casos, hay varios casos ya, pero es muy difícil que las cosas se hagan de otra manera porque siempre se hicieron así. Y cuando las cosas se hacen porque siempre se hicieron así, lo que tenemos que ver es qué orden están reproduciendo, porque eso sí es una tradición selectiva. La tradición selectiva es eso que se hace porque siempre se hizo así y no se cuestiona. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son las relaciones de poder que se establecieron en ese momento en que esa tradición se constituyó como una práctica. ¿No? ¿Hasta ahí venimos? Bien. El otro elemento que va a mencionar William son las instituciones. Y a mí ahí tenemos un montón de instituciones que nosotros vamos a ver que construyen sentidos hegemónicos. Desde la escuela, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, bueno, los clubes. Lo que vamos a ver son instituciones que básicamente forman parte de las instancias de socialización de los sujetos. ¿Por qué? Porque en esas instituciones es donde nosotros aprendemos cómo es el mundo. Entonces, me parece que es interesante ver cuáles son esos sentidos que nosotros aprendemos en las instituciones de las que formamos parte. Porque nosotros esos órdenes son los órdenes que tomamos como el deber ser, digamos, el mundo es de esa manera, no, sobre todo en las instituciones que nosotros transitamos en nuestra socialización primaria. No sé si algunos de ustedes tuvo la posibilidad de leer en alguna materia, tal vez los que cursaron antropología hayan visto un texto de Berger y Luckmann que se llama La construcción social de la realidad, que habla de estas dos instancias, de la socialización primaria y de la socialización secundaria. Que en realidad la socialización primaria tiene que ver con una institución primaria que es la familia, que son quienes nos hacen incorporar la primera mirada del mundo. Cuando nosotros nos socializamos en la institución familia, que son nuestros primeros agentes socializadores, donde tiene que haber necesariamente un vínculo de amor que no es intercambiable, básicamente nosotros, esto es un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros somos chicos, muy chicos, pensamos que el mundo es como es en nuestra casa. A medida que empezamos a socializar en otro tipo de instituciones secundarias, empezamos a ver que hay otros modos de habitar el mundo. Eso nos pasa, digamos, en hechos concretos, cuando somos chicos y vamos a la casa de un amigo, o empezamos a transitar la escuela, el jardín, y empezamos a conocer otras casas, vemos que, bueno, las relaciones entre mi papá y mi mamá no son como las que tiene mi amigo, o digamos, mi casa, el modo de vivir de mi casa es distinto, hay otros modos de estar. Bueno, en las instituciones secundarias, que pueden ser la escuela,
bueno, la iglesia, los clubes, los medios de comunicación, básicamente son agentes, instituciones altamente importantes en la construcción de hegemonía, empezamos a encontrar ciertas tensiones. Lo que sí es importante es que en estas instituciones es donde nosotros podemos encontrar fuertemente los modos de producción simbólica, los elementos de producción simbólica. ¿Por qué? Porque son los lugares donde nosotros aprendemos cómo es el mundo. Y acá me parece que es interesante poder dar cuenta esta idea de que yo les decía al principio de que lo hegemónico o la propiedad de los medios de producción simbólica no está necesariamente anclada a una clase social. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros decimos los medios hegemónicos, ¿a qué estamos haciendo referencia? En el concepto de medios hegemónicos. O la idea, cuando alguien escucha los medios en la tele, o los medios, ¿qué son los medios hegemónicos? Lo dominante. Son los medios dominantes, pero son los que marcan la agenda, los que marcan sentido, los que tienen tal producción o tal envergadura que les permite construir cómo es el mundo. Claramente hay una base económica muy fuerte, pero lo que tenemos que entender es que para pensar en términos hegemónicos no alcanza solamente con pensar en términos económicos. Si bien los medios de comunicación son empresas y tienen una base económica fuertísima, porque esa base económica es lo que les permite después llegar a tener el alcance que tiene, sobre todo cuando además de ser hegemónicos, son monopólicos. Sin embargo, por ejemplo, el Estado es una institución con un anclaje de construcción de hegemonía o de medio de producción simbólico altísimo. Fíjense que el Estado es el que determina los planes de estudios de casi todos los niveles educativos, públicos y privados. Es decir, por ejemplo, la historia argentina, que los chicos ven, o el calendario escolar, o la historia como calendario escolar, o el relato de la historia que todos nosotros aprendemos, lo decide el Estado, los contenidos de lo que nosotros vemos en la escuela y de los manuales los decide el Estado. Entonces, ¿no les parece que tiene una posibilidad o un instrumento de producción simbólica fuertísimo, un medio de producción simbólica fuertísimo? Lo que vamos a ver que incluso dentro de los sectores hegemónicos hay tensiones, hay disputas de poder. Por eso, el concepto de hegemonía nos permite dar cuenta de una complejidad que la perspectiva marxista no nos permitía. Y ahí es donde Gramsci se separa de Marx. ¿Por qué? Porque Gramsci le da a los sectores subalternos una potencia que en el marxismo es pura dominación. Entonces, la idea de subalternidad vinculada a la hegemonía, lo que nos permite decir es que los sectores subalternos pueden hacer cosas por fuera de la dominación. Y que incluso aquello que hacen, que a priori pareciera que decir, bueno, están legitimando a aquellos que los dominan, es que muchas veces algún beneficio obtienen de eso. No es un beneficio consciente, es un beneficio colectivo y que tiene que ver con, por ejemplo, esto que yo le decía, cómo van a, digamos, la generación del 80, que era altamente, iba a decir altamente gorila, no existía el concepto de gorila en ese momento, pero tenía una visión de país altamente elitista. ¿Cómo, digamos, es impensable decir que los sectores populares legitimaran ese orden? Sin embargo, la legitimación estaba porque algún beneficio obtenían en ese reconocimiento. Lo que nos permite el concepto de hegemonía es poder pensar esas complejidades. Entonces, cuando hablamos de hegemonía, lo que tenemos que entender es básicamente estos tres elementos que te habíamos dicho: la tradición, en términos de tradición selectiva, las instituciones, como otro elemento importante en la constitución de hegemonía o de sentidos hegemónicos,
Y por último son las formaciones. Lo que nosotros vamos a entender, a veces cuando ustedes van leyendo el texto, las formaciones por ahí son las más complejas para poder entender un ejemplo, porque habla de corrientes intelectuales que dan cuenta de una perspectiva, un modo de mirar el mundo. Bueno, en realidad las formaciones son justamente eso, son conjuntos de intelectuales, artísticos que dan cuenta de una mirada del mundo. Por ejemplo, podemos pensar desde, si queremos poner ejemplos muy concretos acá, los que son los intelectuales de distintos sectores ideológicos. Podés tener desde Carta Abierta, podés poner un ejemplo de, no me sale el nombre ahora, del grupo que pensó toda el proyecto de país del macrismo. A ver, aguarden un segundo que me voy a fijar, porque esto se lo quiero decir. Algay. Claro, bueno, sí, ¿Algay? pero Algay es uno de los que estaba, pero el grupo en sí mismo tenía un nombre que ahora les digo. ¿La fundación era? ¿La Fundación Pensar? Creo que era. Bueno, sí, la Fundación Pensar es uno también, pero, digamos, hay un libro muy interesante que es sobre el macrismo que da cuenta de cómo se llamaba ese grupo. A ver. Lo que teníamos que pensar tenía que ver con esto, con que las formaciones son, de alguna manera, la base intelectual de proyectos políticos, de proyectos culturales, de proyectos hegemónicos. Y a esto que me refería hace un ratito, tenía que ver con entender que la hegemonía no da cuenta de una sola clase, sino que incluso dentro de la hegemonía hay un montón de sentidos que entran en pugna, y de proyectos políticos y de proyectos culturales que dan cuenta de la complejidad de lo hegemónico, porque si no, digamos, no es tan lineal, no es la hegemonía es una sola cosa, sino que lo que nosotros vamos a ver es que la hegemonía, o lo hegemónico, se constituye a partir de unos sentidos que son los que se encuentran legitimados en ese momento. Otra cosa que hay distintos sectores que pugnan también por ciertos sentidos que tienen que ser hegemónicos. Otra cosa que está, y para mí es importantísimo que ustedes lo puedan entender, es que lo que es considerado hegemónico no está dado de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque sí, como esos sentidos que en un momento histórico son legítimos, y hubo fuerzas sociales que pugnaron para legitimar esos ciertos órdenes y sentidos, también permanentemente hay otros sectores, tal vez subalternos, pero que disputan ese sentido. Y ahí también está lo interesante en el planteo de Gramsci, que esto que hablábamos hoy, que le da cierta potencia a los sectores subalternos en términos de transformación. ¿Qué quiere decir? Si para Marx la revolución se daba cuando la clase obrera tomara el poder o tomara los medios de producción, que hoy, esto lo digo yo, pero que hoy sabemos que es una utopía, lo que va a empezar a ver, lo que nos ofrece Gramsci son pequeñas batallas, digamos, el triunfo de pequeñas batallas. ¿Por qué? Porque lo que le da a las clases subalternas es la posibilidad de disputar sentidos. Entonces, las clases subalternas pueden trastocar algunos órdenes hegemónicos. Tal vez no vamos a hacer la revolución, pero sí hay cosas que pueden ser transformadas. Y nosotros en Argentina tenemos un montón de casos. Bueno, tenemos, por ejemplo, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las disputas en torno a la despenalización del aborto, lo que estamos viendo claramente son sectores subalternos disputando sentido. No es solamente una legislación, también se están disputando sentidos y órdenes del mundo. Y ahí lo que se está disputando es un orden hegemónico que tiene que ver con quién tiene la potestad, por ejemplo, de los cuerpos de las mujeres, o de los cuerpos gestantes, o quién puede decidir sobre los cuerpos de quién. Y eso es un orden que, digamos, lo que está intentando hacer es trastocar un orden hegemónico, un orden que estaba establecido. Bueno, pensar la hegemonía en esos términos, lo que nos permite, de alguna manera también, es dar cuenta de que la hegemonía y ese tipo de, entre comillas lo digo, de dominación, no está dado de una vez y para siempre. Siempre es una cuestión de grado y situada. Es decir,
en este momento histórico y en este contexto las cosas se dan así. No quiere decir que sean así siempre. Eso me parece que son las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para poder entender lo hegemónico. El texto es un poco más lejos, tiene más largo, tiene algunas cuestiones que las desarrolla más, pero me parece que para poder abordar la lectura de aquellos que todavía no lo leyeron, estos elementos del concepto de hegemonía, la relación de la hegemonía con la cultura y con la ideología, y los modos en que se constituye o se construye la hegemonía, que son las instituciones, las formaciones y las tradiciones, nada, eso creo que les va a servir para poder entender desde dónde va, desde qué va ese texto. Eso por un lado. Siempre podemos volver, si ustedes después lo empiezan a leer y hay dudas que no tienen, cosas que no les quedan claras, me dicen. Otra cosa, bien, vamos con el texto de Barbero. El texto de Barbero tal vez sea un poco más complejo, más que nada por el modo de escribir que tiene Barbero, que es bastante más enroscado. Hay una cuestión que se pregunta Barbero que tiene que ver acerca de lo popular, la pregunta por lo popular. Y para poder pensar lo popular, Barbero nos va a llevar a la Edad Media. Y ahí nosotros vamos a trabajar con dos ejemplos que son los que trae Barbero. Uno es el que la mirada acerca de la popular que nos va a ofrecer Bakhtin, y otra mirada acerca de lo popular que es la que nos va a ofrecer Ginsburg. Son dos miradas, no voy a decir opuestas, pero sí son bastante diversas, bastante diferentes en torno a la condición, la potencia, la condición de agencia y el lugar que le ofrece a lo popular. Porque Bakhtin va a encontrar en los estudios sobre la Edad Media, en los sectores populares, un lugar de resistencia. Un lugar de resistencia y de impugnación de un determinado orden, ¿no? ¿Y él dónde lo va a encontrar? Básicamente va a encontrarlo en dos lugares. Uno es en el carnaval y otro es en la plaza pública, en el espacio público, pero de la plaza. ¿Por qué va a encontrar? Primero vamos a situarnos en la Edad Media. Porque, a ver, hay algo que pasa que nosotros hablamos de carnaval y lo primero que pensamos es Río de Janeiro, Gualeguaychú o el Corso de la 122. El carnaval, en la Edad Media, era un momento heavy del año. ¿Qué quiere decir un momento heavy? En el cual todo aquello que estaba prohibido se habilitaba en el carnaval. Ustedes piensen en la Edad Media, un orden altamente religioso, un orden muy opresor, la iglesia con un discurso muy, muy fuerte. Ustedes piensen que yo siempre digo que vivir en la Edad Media era muy tranquilizador. Era muy opresor, pero era muy tranquilizador. ¿Por qué digo que esta doble idea de que era muy tranquilizador vivir en la Edad Media? Porque si vos habías sido un buen campesino, te había tocado ser pobre, pero bueno, trabajabas, creías en Dios y habías sido un buen campesino, sobre todo, cuando te morías te esperaba el paraíso. Tenías dos opciones muy claras en la Edad Media. O te ibas al cielo o te ibas al infierno. Pero si vos habías sido relativamente un buen creyente, un buen campesino, te ibas a ir al cielo y ahí te tocaba el paraíso. O sea, en la tierra te había tocado ser pobre, pero después ese futuro celestial lo tenías bastante garantizado. Cuando se pone en crisis esta idea, bueno, después no sabemos a dónde vamos después que nos morimos. Es bastante más angustiante el futuro a partir de la modernidad. Pero en ese momento, la Edad Media era muy tranquilizadora en ese sentido, pero también era un orden muy opresor. Ser un buen campesino, ser un buen cristiano,
eran, digamos, no podías correrte mucho porque terminabas en la hoguera. Entonces, la lógica que había encontrado la iglesia era en estos días de carnaval en los cuales se trastocaba el orden. Y ahí, en ese trastocar del orden, en ese impugnar el orden opresor de la iglesia y de ese momento histórico, Bakhtin encuentra un lugar de resistencia. ¿Por qué? Porque en el carnaval se habilitaba, incluso y en el espacio público también, en la plaza pública también, la posibilidad de burlarse de ese orden, de burlarse de la iglesia, de burlarse del rey, es decir, esta idea de que decía, hay una frase muy, muy linda del texto de Barbero, que se las voy a buscar porque, digamos, me parece que es muy gráfica, pero al mismo tiempo es muy clara en torno a cómo lo explica. Ya lo voy a encontrar, espérenme. Yo sé que parezco muy nerd leyéndole diciendo, hay una frase muy linda de Barbero, pero por ahí si alguno la tiene a mano es cuando habla de que durante el carnaval el diablo también es tonto. Esto de no tener marcados los textos es como... Bueno, se las dejo para que la puedan buscar ustedes, pero es cuando habla de la risa y... En la página 89 me parece que es. Sí, La es risa acá, libera dice, la... acá dice, el alegato justifica la censura de la Iglesia sobre un misterioso libro. Habla del libro del nombre de la rosa, ¿no? Ya que en él la risa es valorada como el modo de expresión que corresponde a un modo de verdad. Y contra eso la Iglesia tiene dos razones de peso, es decir, el temor hacia la risa, ¿no? La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo aparece como pobre y tonto. ¿Qué quiere decir? Lo que nos está diciendo es que en la risa y en la máscara se encuentran la posibilidad de impugnar ese orden. Ustedes piensen que en el tiempo del carnaval, el tiempo del espacio público, es decir, cuando se habilita la impugnación de ese orden, lo que se está haciendo es trastocarlo, pero al mismo tiempo demostrar que hay otros modos posibles, que son otros modos que revierten ese orden. Por eso, cuando la mirada de los sectores populares desde Bakhtin habla de la potencia de los sectores populares como una posibilidad de impugnar un orden, de trastocarlo, de darlo vuelta, de hacer otra cosa, incluso contraria de ese orden establecido. Distinta va a ser la mirada acerca de lo popular que va a plantear Carlo Ginzburg. Porque si Bakhtin nos ofrece una mirada de lo popular desde la resistencia a la opresión, a partir de la risa, el carnaval, el espacio público, la burla, lo que va a decir Carlo Ginzburg es, bueno, también hay otras maneras que aparecen en los sectores, en las clases populares, que no necesariamente van a ser la resistencia o la impugnación, sino que va a tener que ver con la construcción de un otro modo de habitar el mundo, que pueda convivir, un otro modo alternativo de estar en el mundo, que incluso pueda convivir con un orden hegemónico, vamos a llamarlo hegemónico, no son los términos en los que usa, no son los términos que usa Carlo Ginzburg. Pero sí me parece que es interesante, él va a contar la historia de Menocchio. Menocchio es un aldeano que es llevado a la hoguera por
digamos, lo llevan a juicio por dar cuenta de su mirada del mundo. Él no tenía formación, ¿no? Creo que era un panadero, digamos, un aldeano que muy, muy pobre, pero él había leído algunas cosas, sí tenía la competencia de saber leer. Entonces él había leído la Biblia, había leído algunas vidas de santos. Lo llevan a juicio y él puede defenderse utilizando los mismos argumentos de los que se lo acusa, dándole otra lectura a eso. Entonces, lo que da cuenta Menocchio en su defensa es que aquello que se me presenta, yo lo voy a estar significando y leyendo y dándole sentido desde mi lugar en el mundo y desde lo que yo tengo. Es decir, él hace las lecturas, hace una lectura alternativa a la lectura dominante de ese momento histórico, ¿no? Entonces, las dos miradas acerca de lo popular que aparecen en el texto de Barbero, que son las de Bakhtin y las de Ginsburg, son dos miradas posibles acerca de lo popular. Una que da cuenta de lo popular como un espacio de resistencia, y otro que da cuenta de lo popular como una otra mirada posible del mundo. ¿Dónde vamos a encontrar una síntesis de estas dos miradas? Básicamente en lo que vamos a encontrar mucho más cerca, ya en el entrado del siglo XX, donde también se piensan no necesariamente las culturas populares, sino las ideas de subalternidad, que son los estudios culturales. Y ahí nosotros vamos a trabajar con dos líneas, ¿no? Una línea de estudios culturales ingleses, de la Escuela de Birmingham, que va a estar, digamos, representada por Williams, va a estar representada por Stuart Hall, va a estar representada por Thompson, y que son, que si bien escriben desde el ámbito académico, lo interesante de la Escuela de Birmingham es que es la clase obrera contándose a sí misma, ¿no? Es la clase obrera dando cuenta de su modo de ver el mundo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de la Escuela de Birmingham o de los estudios culturales ingleses, para separarlos. Yo supongo que ustedes ya a esta altura ya tienen separado lo que es Escuela de Frankfurt y Escuela de Birmingham. ¿Sí? Bien. Bueno, la Escuela de Frankfurt era la clase alta, no eran pobres, básicamente quienes, por eso también se podían dar el lujo de esa mirada crítica. La Escuela de Birmingham es la clase obrera tratando de dar cuenta de los procesos sociales. Y el ejemplo que yo siempre pongo, que es algo que a mí me pasó cuando estaba estudiando, ustedes imagínense que cuando yo estudiaba no existía internet. Y leíamos los textos de Stuart Hall. Y a ustedes les dicen, Stuart Hall, Escuela de Birmingham. ¿Cómo se lo imaginan Stuart Hall? Stuart Hall es negro. Stuart Hall es jamaiquino. Su familia se ha ido a vivir a Inglaterra. Y desde un lugar de la clase obrera, de un lugar altamente subalterno, de ser extranjero, inmigrante, jamaiquino, negro, llega a la universidad. A la universidad. Llega a pensar desde la antropología, desde la sociología, los procesos sociales. Por eso decimos que la perspectiva que puede tener la Escuela de Birmingham es una otra mirada, no es una mirada científica, digamos, si bien se asienta en la ciencia, intenta mirar los procesos desde la subalternidad. Ustedes imagínense que muchas de las investigaciones que se hacían, tanto Stuart Hall, Thompson sobre todo, las hace estudiando la clase obrera. De hecho, miren, tengo acá, que justo lo estuve leyendo para preparar algunas cosas, que es el texto de Thompson, que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, y ellos tratan de entender cómo es que se dan los procesos de construcción de una clase. Y el libro es larguísimo, pero cuenta hasta detalles mínimos de cómo se fue conformando la clase obrera. En realidad, la Escuela de Birmingham lo que intenta hacer es dar cuenta de los procesos de construcción de clase, pero desde una mirada desde la subalternidad. Por eso creo que los aportes que nos traen al campo de la comunicación, que es lo que nosotros traemos, digamos, en la historia del campo de la comunicación, que en realidad que es lo que reconstruye en el libro de los medios a las mediaciones Jesús Martín Barbero, tiene que ver con esto, con poder pensar.
los distintos modos de construcción de la hegemonía, de la cultura, de los sentidos sociales. Bueno, les decía, por un lado vamos a tener esta mirada desde los estudios culturales ingleses, y por otro lado vamos a tener una línea que viene de los estudios franceses, representada por Pierre Bourdieu y por Michel Desserteaux. Pierre Bourdieu nos va a traer un concepto clave, que es el concepto de hábitus, que supongo que lo deben haber visto a lo largo de la carrera, pero para explicarlo muy someramente, yo el concepto de hábitus lo explico de dos maneras. El primero, que es un trabalengua, que dice que el hábitus son las estructuras estructuradas predispuestas a actuar como estructuras estructurantes. Estructuras estructuradas son las estructuras sociales que a nosotros nos preceden, y que, es decir, nosotros nacemos en un mundo que ya está estructurado, que ya tiene una forma de ser, y lo que hacemos en los procesos de socialización es incorporar esas estructuras que nos predisponen a reproducirlas, que nos predisponen a actuar de una determinada manera. Y acá voy a hacer hincapié en la palabra predisponen, porque si bien una de las obras más importantes de Pierre Bourdieu es un libraco que se llama La reproducción, y habla de la reproducción social a partir de estas estructuras que nosotros incorporamos y que reproducimos. Lo que nos está queriendo decir Bourdieu con esto es que seguramente si nosotros nacimos en una familia de clase media, con padres universitarios, en una ciudad urbana, es muy probable que tendamos a reproducir ese orden. Pero lo que es importante entender es que esa reproducción es una tendencia, es decir, estas estructuras que nosotros tenemos incorporadas están predispuestas a actuar de manera estructurante. También podemos hacer otra cosa. Por eso a veces se lo critica mucho a Pierre Bourdieu con esta idea de la reproducción, y él en realidad en su planteo del hábitus lo que hace es decir, bueno, a veces puede no pasar. A veces yo vengo de una familia muy tradicional y puede ser que no reproduzca ese orden. ¿Por qué? Porque lo que operan esas estructuras también tiene que ver con otros procesos sociales que entran en crisis. Estoy pensando en cómo en el mundo contemporáneo hay un montón de sentidos que entran en crisis que hacen que ciertas estructuras no se reproduzcan. Estoy pensando, el matrimonio, hoy no, viene siendo una institución en crisis, la emancipación de la mujer viene siendo un tema que se encuentra en crisis. Ustedes piensen que hasta no hace muchos años la mujer solamente podía irse de su casa si se casaba, si no, digamos, siempre tenía que estar bajo, no existía la condición de posibilidad de que una mujer se fuera de su casa a vivir sola. Bueno, chicos, votamos hace cuánto las mujeres. Entonces, fíjense cómo las transformaciones de las estructuras, esas que tienden a reproducirse, también a veces se encuentran en crisis. Entonces, por un lado esto, la otra manera que yo tengo de explicar el hábitus, es cuando digo que la cultura, el hábitus es la cultura hecha cuerpo, ¿no? Es eso que nosotros tenemos incorporado de manera tal que habitamos el mundo desde ese lugar, y como el hábitus es algo que nos atraviesa, nosotros no podemos verlo. Es decir, podemos reconocer nuestro hábitus, es decir, esas estructuras que nos atraviesan, haciendo un proceso de extrañamiento. Cuando nosotros nos podemos, esto que yo les digo a veces, bueno, a ver, pongamos a preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. De alguna manera estamos cuestionando eso que a nosotros nos atraviesa. Y el hábitus, en ese sentido, también está muy enraizado en la idea de lo cultural, de la cultura. El otro autor, que también nosotros retomamos, que es de la línea francesa, es Michel Desserteaux. Michel Desserteaux nos va a ofrecer, para pensar la dinámica cultural, dos conceptos. Uno es el de táctica y otro es el de estrategia. Acá lo que nosotros tenemos que entender es algo para poder entender a Michel Desserteaux. Michel Desserteaux tiene un libro que tiene 2 tomos que se llama La invención de lo cotidiano, 1 y 2, que son 2 libracos así, enormes, pero lo que él hace es tratar de dar cuenta de cómo se construye lo cotidiano. Él trabaja sobre las prácticas
digamos, sobre la dimensión práctica de las cosas trabaja. Por eso nos es tan útil su concepto de uso y de apropiación. Y él va a decir que para analizar la dinámica social tenemos dos lugares. Él no va a pensar que la táctica y la estrategia son dos lugares complementarios, no va a pensar que la táctica es parte de la estrategia, sino que él va a decir que la táctica y la estrategia son dos lugares, son dos modalidades de habitar el mundo, donde la estrategia es el lugar del poderoso, de aquel que tiene, de aquel que marca las reglas del juego, que dice del cómo es el dueño del espacio, es el que marca las reglas, es el lugar del poderoso. La estrategia es el lugar del poder, que aparece en el lugar del poder. La táctica, va a decir él, es el lugar del débil, pero el débil lo que tiene es tiempo. Si así como la estrategia tiene como lugar o como rasgo distintivo la propiedad del espacio, lo que va a tener el lugar de la táctica es el tiempo como elemento distintivo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que aquel que es dueño de las reglas del juego y del juego mismo, tiene mucho que perder. Es decir, el tiempo que tiene que invertirlo en proteger ese determinado orden. En cambio, aquel que no tiene nada, aquel que lo único que tiene es la posibilidad de buscar modalidades para subvertir cierto orden, puede encontrar tácticas para revertir ese orden. Pero además, en el uso, es donde encuentra también la posibilidad de hacer una otra cosa distinta que aquello que las reglas del juego o la estrategia le plantean. Si tenemos que buscar un ejemplo de táctica y estrategia, lo que nosotros podemos pensar es cómo en ciertos órdenes hay un deber ser, y cómo en el hacer, en la dimensión práctica, los sujetos hacemos otras cosas con eso. Me parece que es interesante porque así como la hegemonía nos plantea un cierto orden, los sectores subalternos podemos hacer otras cosas con eso. Tenemos la posibilidad de impugnar ciertos órdenes, y eso se hace en la dimensión práctica. A mí siempre me parece que es interesante poder ver, por ejemplo, esta idea de la táctica y la estrategia cuando planteamos la idea del uso del lenguaje inclusivo, del lenguaje no binario, del TODES, por ejemplo, pensando que existe un lugar como la Real Academia Española y como todos sus defensores de la Real Academia Española que marcan el deber ser, marcan un territorio de que es digamos, la lengua como tiene que hablarse. Sin embargo, en la dimensión práctica nosotros podemos decir todos, podemos decirles estudiantes, podemos decirles docentes, y en ese uso es donde impugnamos un orden. Eso que supuestamente está bien, ese deber ser, ese lugar que la estrategia tiene que proteger, lo que terminamos haciendo quienes hacemos uso de la lengua y quienes impugnamos ese orden es, lo voy a decir en un término poco académico, es mojarle la oreja al orden establecido, ¿no? Entonces, reconocer esa práctica en la cual podemos impugnar un determinado orden es lo que le permite a Michel de Certeau decir que hay modos de subvertir ciertos órdenes, entre comillas, dominantes. Por eso él no habla de órdenes dominantes, sino habla de modalidades, de lugares desde donde se llevan adelante las prácticas. Bueno, esto es más o menos explicado muy, muy rápido, el texto de Williams y el texto de Barbero. Yo creo que a ustedes les va a servir esta explicación para cuando tengan que releerlo, para cuando tengan que revisarlo.
dudas, cosas que me quieran preguntar, comentarios que quieran hacer, no sé. Yo estoy acá para eso. De todas formas, estoy grabando, hoy me acordé de grabar, así que esto después se lo voy a juntar y mañana se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ver si lo necesitan ver de nuevo y para que puedan acceder el resto de los compañeros. Sí, lo que quiero es tomarme un ratito con ustedes para revisar la consigna del trabajo final, del trabajo del cierre de la unidad 3, si es que no tienen preguntas o alguna cosa que quieran comentarme de estos dos textos, del de Barbero y del de Williams. ¿No? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a compartir la pantalla con el texto de... No creo que vayan a tener mayor inconveniente con el trabajo de cierre de unidad. A ver, vamos acá. Bueno, a ver, ¿ahí lo ven, la consigna? Bien. Sí, sí. Bueno, es un trabajo sencillo, tienen que escribir, es una nota de tipo argumentativa, bastante similar a la que veníamos trabajando con la clase, con el trabajo anterior sobre el texto de Barsky, es decir, que tenía que haber había una cuestión analítica y, digamos, una de las cosas que yo le fui marcando a muchos es que lo que no quiero es que me hagan una nota descriptiva. Digamos, yo el texto de Barsky ya lo había leído y el texto de Dijós también ya lo leí. Entonces, no quiero que me cuenten la nota, sino que ustedes puedan hacer, puedan identificar cuál es la idea teórica central, contrastarla con la práctica que ella describe y trabajar con distintas fuentes. Es decir, pueden retomar cosas que venimos viendo en la materia y cosas que ustedes traigan. Yo he visto que en el trabajo de Barsky, muchos trajeron en el análisis de la nota cosas que por ahí nosotros no vimos en la materia, pero que estaban buenas porque aportaban. Entonces, yo estoy pensando que ustedes son estudiantes de tercer año, como mínimo. Entonces, les pido esto porque sé que pueden hacerlo y la idea es que puedan traer cosas que ustedes ya tienen del recorrido a lo largo de la carrera. Entonces, la idea es porque podés escribir una nota de análisis periodístico, deben contrastar y complementar la información con nuevas fuentes. Por eso les digo que pueden buscar otra información. Les pido por favor, no corten y peguen de otro lado. Si van a esto de buscar y complementar la información con nuevas fuentes, implica buscar material, no cortar y pegar de otros lados. Es decir, fíjense, vamos a ir mirando, dice, bueno, debe centrarse en un solo tema, esto es uno de los aspectos principales de la problemática tomada. El análisis debe dar cuenta de las dimensiones de la cultura, las expresiones de lo popular y especialmente la construcción de identidades en torno a la problemática. Es importante incluir con los puntos más relevantes de la reflexión. Se sugiere que además de un título tenga una bajada que mencione las palabras claves del texto. Esto, bueno, recuerden incluir los elementos de titulación, esto siempre, yo sé que les hincho siempre con esto, pero es importante revisar la ortografía y errores de concordancia, bueno, sintetizar información, bueno, bueno, ahí les ponen un ejemplo de cosas que no deberían poner, está repetido de los trabajos anteriores, pero siempre voy a insistir en las consignas, bueno, no usar un lenguaje coloquial, no repetir palabras, eso es importante porque es una práctica periodística en la cual ustedes piensen que están escribiendo, que no me lo están escribiendo para leer a mí, sino que escriban como si estuvieran escribiendo en un medio, a eso me refiero. Lo que les planteaba esto de buscar otras fuentes, lo que no quiero es que me citen, por más que se pueda citar, 6 líneas de un texto de otra cosa, porque a ver, el trabajo son 2 carillas, o sea,
que me citan, me ponen 2 citas de 6 líneas cada uno, me están, entre comillas, no te digo robando, pero me están retomando algo que escribió otro en la mitad del trabajo. Entonces, si bien yo reconozco la búsqueda, toda la idea es que yo los quiero leer a ustedes. Entonces, a veces prefiero que sea un texto en el cual no se están recontraluciendo, o que cada uno escriba dentro de las normas que estamos pidiendo, dentro de la consigna, que escriban su modo de ver el mundo, su perspectiva respecto a eso, citando otras cosas, pero lo que no quiero es que, como no se puede cortar y pegar porque es plagio, pero sí se puede citar, y me citen 10 líneas. Y no, chicos, porque la verdad que está mal eso. Sin embargo, bueno, yo creo que no van a tener mayor problema para resolverlo. Cualquier cosa me escriben, todos tienen el mail de la cátedra, me escriben a mí ahí, no hay problema. Yo en general los contesto bastante enseguida, bastante rápido los mails y las consultas. Mañana les voy a estar, bueno, tienen también para mirar el video que les dejé hoy, que explica más o menos esto que trabajamos en la unidad 3, y mañana les estoy mandando la clase, el enlace a esta clase por si la quieren, si necesitan volver a verla. ¿Todo joya? Una Sí. consulta, Natalia. Sí. Ese es el video que está en la clase 8, 8. ¿no? El video que está en la clase 8 es un texto que es un material que hizo Eugenia, que es la otra docente, que complementa también la idea de clase que venimos trabajando en la unidad 3. Y yo mañana les voy a mandar, porque no lo subo a la página, sino que se los mando a ustedes por mail nada más, que son los estudiantes de esta comisión. Y nada, eso. Y después ya a partir del viernes más o menos va a estar subida el contenido que vamos a trabajar la clase que viene, que es el de la clase 9, que ya es la unidad 4. Otra consulta. Poco tonta, pero bueno, me surge. Al momento de armar este trabajo, vamos tomando los textos que vimos de la unidad 3, pero también los podemos complementar con todo el resto de lecturas que traigamos, pero basados en los de la unidad 3. Sí, a ver, lo que nosotros vemos acá, digamos, la idea es poder pensar desde el concepto de hegemonía y desde el concepto de lo popular. Pero si vos te fijás en la clase 2, trabajamos lo popular también. Claro. Claro, bueno, ahí, para ese lado iba mi pregunta, digo, para ahí sí, podemos, digamos, y también hay cuestiones que están vinculadas a la identidad, que también las trabajamos en la clase 3 o en la clase 4, digamos. Lo que nosotros vamos viendo es que, si bien las 3 primeras clases focalizamos específicamente en algunos conceptos, siempre estamos volviendo. Siempre, digamos, tomamos algunos ejemplos y vamos volviendo con esos conceptos claves. Que pueden retomar textos de esta unidad, textos de las otras unidades, o incluso textos que hayan visto a lo largo de la carrera. La idea es poder potenciar el análisis del texto de Nemesis y Hoss. Bien. Bueno, si estamos, ya los dejo y después mañana les mando el enlace a este video.